Buenas noches a todos, nuevamente de mi canal de YouTube, o sea, cerrarte a la orden. Hablando un poco del tema de la Misná número 5, dice que el sabio que escribió esta Misná, él mismo decía, el hombre inculto no puede temer al pecado. El ignorante no puede ser totalmente piadoso, el vergonzoso no puede aprender, ni el colérico puede enseñar. El que mucho negocia no puede llegar a ser un sabio. Donde no hay hombre, trata de serlo. Esta Misná es la continuación de la anterior. Ya vamos por la Misná número 6 y fueron 7 Misná las que están escritas en el Piketbot. Ambas están relacionadas con el tema del estudio. En esta, Hillel enumera 6 categorías de personas que van desde la más baja y hasta la más elevada y características que caracteriza a cada una de estas personas. Vamos a examinar detalladamente el texto ya que su sitio general no es totalmente obvio. Además, las expresiones empleadas son a menudo un tanto oscuras y dificultan la comprensión desde el principio y tropezamos con las palabras. En la lengua del Tanakh significa pozo o cisterna. En la lengua de la Misná significa hombre inculto e ignorante, sin modales, sin conciencia, sin conocimientos talmúdicos. Pertenece a la misma familia que la palabra caldea, o sea, bor, que se aplica a la tierra sin rotular, baldía, sin rotular, sitio baldío, y se traduce por, según Onkelos, aquellos que son estudiosos de la Torah, sabe que el Targum de Onkelos es una versión de la Torah y compartan con Mesías 104 del Talmud y muchos otros tratados más. La palabra que significa tierra baldía, sin fruto, se ha tomado pues en sentido metafórico, designado por lo tanto a la categoría humana más baja, la de los hombres que ni aprenden ni trabajan. Estos hombres no tienen miedo de cometer malas acciones. Justo encima de ellos está la categoría que Hillel domina, pueblos del país. Recordemos el versículo que se traduce por Abraham, se posternó ante el pueblo del país, en Génesis 23:12. En la lengua de la Misná y del Talmud se domina al hombre que no sabe nada o casi nada de Torah, pero que trabaja, por lo tanto es útil a la comunidad. Puede temer al pecado, procura no hacer nada malo, pero nunca conseguirá ser sádic, un hombre verdaderamente piadoso, pues como no tiene los conocimientos necesarios, suele descuidar las cosas importantes para ocuparse de las que son insignificantes, a la diferencia del que no ha querido estudiar. Existe otro tipo de personas que se esfuerza por adquirir conocimiento, pero no lo consigue. El vergonzoso no puede aprender, le da vergüenza preguntar. Es preciso diferenciar esta última expresión. Se aplica al hombre modesto,
y público, sobre quien se dijo que tendrá parte en el mundo en la vida futura. En cambio, el vocablo se aplica a la persona que sí tiene concepto equivocado de la vergüenza y sufre por ello. Siempre teme perder su honor o ser el blanco de burla. Yo no pregunto porque se ríen de mí y de los demás. Cuando asiste a la lección del maestro, no se atreve a reconocer que no le ha comprendido y entonces no aprende nada. Si algo le resulta poco claro, se abstiene de pedir aclaración por temor a que sus condiscípulos se rían de él y que el maestro le regañe. Por lo tanto, no puede progresar y nunca sabrá algo correctamente. El maestro tiene que ser paciente. Tiene que acordarse que en un tiempo él tampoco no conocía la Torá. Aquí todos vamos en el camino. Aquellos que se la llevan de que todos se lo saben y que esto y que lo otro y le buscan explicación a tanta cosa, pero la explicación es incorrecta, él mismo se está engañando y no engaña a nadie. El deber del judío consiste no solo en aprender el contenido de la Torá, sino que también en transmitírselo a la generación siguiente. Alguien explicó un día juiciosamente que el verso "el hombre nació para luchar", las siglas de "el hombre nació" con el fin de aprender para enseñar, pero un Kasdan no es capaz de enseñar. Ante todo, el maestro debe desarrollar una paciencia inagotable. El que se enfada cuando sus alumnos no le comprenden, enseguida el que demuestra ser demasiado severo y se ofende por cualquier comentario que le hagan, no está hecho para esa profesión. En el tratado Urim Eruvin 54b, nuestros sabios nos dan el ejemplo de la infinita paciencia del rabí Pedrash. Tenía un alumno al que había que explicarle 400 veces la lección para que la entendiera perfectamente. Un día se produjo un acontecimiento inesperado que obligó al rabí Pedrash a marcharse de la escuela. Sin embargo, no lo hizo antes de repetir 400 veces las explicaciones referentes al tema que estaban tratando. Pero el alumno estaba tan turbado por el temor de que su maestro se interrumpiera y que se marchara antes de concluir, que no había puesto bastante atención a lo que le decía el rabí Pedrash y seguía sin entender, y a pesar de las 400 repeticiones, hasta el punto de que el maestro tuvo que volver a explicárselo todo desde el principio 400 veces más para conseguir que su discípulo comprendiera la lección. En el Tratado Meilá 27b habla de este mismo rabí Pedrash como un maestro de cualidades insuperables. Se dedicó a estudiar, a enseñar incansablemente de una manera totalmente desinteresada, por lo que Dios le permitió alcanzar una edad muy avanzada. El Rabí Akiva nos dice el Tratado Erudín 54b, una edad muy avanzada, que el maestro debe procurar que sus alumnos entiendan bien lo que han aprendido, que conozcan al fondo el tema para estudiar y que lo conviertan en su bien espiritual. Si un jajam
o un sabio, procura también que andando el tiempo a sus alumnos llegue a ser sabios a su vez. Pero si el maestro se deja absorber por otras ocupaciones durante el tiempo y se supone debe dedicar, a las clases, no alcanzar ese propósito. El que mucho negocia no puede convertirse en un sabio. Ifá y Johanán eran dos alumnos igualmente dotados para el estudio. Gracias a sus maestros sabios adquirieron conocimientos muy extensos, pero estaban en la miseria y no podían mantenerse a sí mismo y a su familia. Entonces Ifá se dedicó al comercio y se empeñó en adquirir bienes terrenales. Fue un gran sabio, sin embargo, el Talmud lo menciona en muy raras ocasiones y sus alumnos no llegaron a ser hombres de gran valor. En cambio, Yohanan perseveró en el estudio y la enseñanza. A lo largo de los años de la miseria y la desgracia, se convirtió en un célebre rabí, Yohanan, el gran maestro de Israel. Sus alumnos, el rabí Shimon ben Laskid, rabí Eleazar, Rab Kahanam, Rab Hanach, rabí Yihab, Rab Abba y otros también alcanzaron notoriedad. La personalidad del maestro. ¿Cómo tiene que ser aquella persona que nos enseña? Solo el sabio que considera sus deberes hace sus alumnos hombres sabios, como él merece el título de hombre, en sentido que tiene esta palabra cuando se dice Ish Moshe, el nombre de Moshe, y si es lugar donde tú te encuentras. No existe hombre de semejante envergadura si los únicos que hay son incultos, ignorantes, individuos que todo lo aprenden por encima, incluso sabios, jajam, de los que se dedican a otras actividades y no disponen de bastante tiempo para sus discípulos. Entonces, procura ser tú aquel hombre para salvar a tu generación, pues cada judío debe cuidar de que la Torá siga siendo propiedad de nuestro pueblo y asegurar su transmisión a las generaciones siguientes. En el primer capítulo de nuestro tratado, Mishnah 13, Hillel enumera las siguientes sentencias. El que hace de la corona un instrumento perece. Es decir, el que debemos amar, el estudio, la sabiduría, la piedad de una manera desinteresada, no para sacarle algún provecho social. También Shem allá decía, ama el trabajo, odia la dominación y no te asocies con los poderosos. Lo leímos en las Mishnahs pasadas. Sin embargo, este principio tiene sus límites y le dan circunstancias en las que conviene que un hombre emiente circunstancias en las que se convierte que un hombre eminente solicite el puesto de mando para bien de todos. Un hombre. No significa solo hombre, sino que jefe. Comparar la Tofata, Yom Tov, capítulo 1, capítulo 3. Las últimas palabras de nuestra Mishnah pueden comprenderse entonces de la manera siguiente: donde no hay hombres cabales, anula sus escrúpulos y convéncete de que debes presentar tu candidatura al puesto de mando para convertirte en jefe. Convéncete de ello si todos piensan por unanimidad que tiene las cualidades requeridas para trabajar en pro de tu pueblo y que nadie más
en la comunidad puede hacerlo también como tú, en este caso, y solo en este caso no tienes derecho a odiar el poder y no debes tener que tu talento se ponga al servicio de la ambición. Si compruebas que a tu alrededor existen hombres que valen tanto o incluso más que tú, no dudes en cederles tu cargo. No te aferres a una cosa, en renunciar a sus favores gustosamente con alegría. Por lo demás, esta interpretación tiene su perfecta ilustración en los episodios de la vida de Gilel, que narramos a continuación. Los hijos de Betará ocupaban por entonces el puesto de Nasí, con tales se encontraban a la cabeza de los maestros de Israel. Surgió un problema importante y todo el pueblo esperó en vano que resolvieran la cuestión. Entonces acudieron a Gilel, quien acababa de llegar de Babilonia, y tomó la decisión que necesitaban basándose en la enseñanza del gran maestro Sheaya y Abtalión. Resultó evidente que en aquella ocasión que Gilel era indiscutiblemente el hombre más sabio de su tiempo. Los hijos de Beram dimitieron entonces en favor de Gilel, pero él aceptó el cargo a disgusto, a pesar de que su provial dulzura se enfureció porque no había en todo Israel hombres dignos de ese nombre, y por esa razón se vio obligado a asumir el poder. En la última frase de nuestra Misná admite una tercera interpretación. Si alguno ha conseguido destacar y superar a todos los compañeros en saber, en piedad, no debe por ello ponerse a descansar, no debe decir yo soy superior a los demás. ¿Qué necesidad tengo de seguir ampliando mis conocimientos? ¿Que proseguir mis investigaciones? Gilel reprueba este razonamiento, pues dice, aunque te encuentres en un lugar donde no hay hombres que te igualen, no te conformes con lo que hayas aprendido, esfuérzate en ser cada vez más sabio y más virtuoso. Procura convertirse verdaderamente en un hombre. Si adoptas esta interpretación, la sentencia que estamos comentando se parece a otra del mismo Gilel que figura en la tercera Misná del primer capítulo, en que no progresa, retrocede. El que no avanza, retrocede. Por último, he aquí la cuarta interpretación que procuramos. Muchas personas son piadosas y virtuosas, mientras saben que se les están observando, pero no tienen la fuerza necesaria para resistir la tentación cuando estás a solas y piensan que sus malas acciones pertenecen ocultas. Gilel les hace la siguiente recomendación. Aunque te encuentres en un lugar desértico, aunque estés totalmente aislado, has de comportarte como un hombre, es decir, enfrentarse a la tentación y vencerla. Porque si no dejamos por la borda aquella una de las misnas que estuvimos leyendo que decía, recuérdate que allá en el cielo hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y una pluma que todo lo escribe. Quiera Hashem, estamos a punto de dejar de leer las Misná. Ya viene Shavuot, es este domingo, para los que saben. Este sábado en la noche comenzamos con Shavuot. Se leen los 613 Misbot. Ustedes puedan, léanlos en su casa, apliquen, agarren, compréndanlos, aférrense a esas Misbot,
porque esas mitzvot fueron las que salieron de la boca de Hashem en el monte Sinaí. Dice el Midrash que allá en el monte Sinaí, Hashem habló una sola vez, y que las palabras en el ambiente iban agarrando su forma y se iban infiltrando y sellando en la roca como algo mágico. Pero no es algo mágico. Es el poder divino que vino a esta tierra y interactuó y nos dejó el instrumento, nuestro código de vida. Los 613 mitzvot es el manual de vida para estar en este mundo. Por supuesto que tenemos que comenzar por algo. Y por eso es que en mi canal yo proceso los 7 mandamientos noágicos, porque de los 7 mandamientos noágicos salen 66 ramificaciones, que son las que vive el judío en la diáspora. ¿Por qué? Porque no hay Cohen, no hay templo. No habiendo templo, hay un sinfín de mandamientos que tenemos que dejar de hacer. Después nos quitamos los mandamientos de los Cohen, dejamos de hacer otro poco de mandamientos. Después hay leyes para los reyes, que también tenemos que quitar esos mandamientos que son exclusivamente para la tierra. Si no somos agricultores, no podemos observar los mandamientos de los agricultores. Si no somos reyes, no podemos aplicar los mandamientos de los reyes. Si no somos mujeres, no podemos aplicar los mandamientos de la mujer. El nazareato tampoco, porque no hay templo y los sacrificios, y ustedes comienzan a restar. No son muchos los mandamientos que tenemos que vivir. Muchos le dicen a uno: varón, a usted no le corresponde hacer esto, no lo haga. Mas yo digo, háganlos. Venturosos son los que se aferran a ella, dice el rey David. Venturosos son a los que se aferran a ella. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a los mandamientos de Hashem. Y lo que esté a nuestro alcance, ejecutarlo para que vayamos alcanzando la bendición cada día. Esto es como una bicicleta. La llanta de atrás le hace fuerza a la llanta de adelante, la empuja hacia adelante, porque la llanta de atrás es el mundo terrenal y la llanta de adelante es el mundo espiritual. Aferrémonos a los mandamientos de Hashem. Procuremos cada día someternos más a los mandamientos, aferrarnos más a los mandamientos. Aquel que estaba robando ya no robe más. Aquel que es mentiroso ya no mienta más. Aquel que tenía relaciones con mujeres ya no lo haga. Acérquese a Hashem. Apele a la misericordia del Eterno, que Hashem es uno en su gran misericordia con todos nosotros. Él puede tener una gran misericordia para con todos y podemos llegar a obtener el mundo celestial delante de nosotros. Quiera Hashem que esta Mishnah les quede en lo más profundo de su corazón y podamos acercarnos al Rey del cielo y poderle decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekebo Malkuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, escucha, oh tierra. El Eterno nuestro Dios es uno, bendito sea el nombre de su gloria, por siempre jamás. Amén.